24,5 kilogramos sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más? El periodo que es 0,568. ¿Qué más? Rapidez angular que es 11,07 radianes sobre segundo. Y hasta ahí, nada más. La rapidez Frecuencia, ¿cuánto sacamos? 1,76. ¿Así? La rapidez ¿Cuánto sacamos? 1,33. Ya. Avanzamos. ¿Qué más todavía, por favor? Rapidez 9 centímetros. Ya. Viendo que de alguna manera se les evaluó de rapidez de 9 centímetros. Cuando nos pide rapidez en 9 centímetros, la única fórmula que vamos a aplicar en resortes es esta. No hay más. Pero estos 9 centímetros hay que transformarlos en cuadrimetros. ¿Qué es los 9 centímetros? Nos está dando esto. Esto tiene que transformar. Es lo que algunos no hacían. Y por eso les salía este error en la calculadora. Entonces ahora sí, rapidez a los 9 centímetros. Esto es igual. Reemplazo el valor que sacamos aquí de la rapidez angular o de la frecuencia angular. Y voy reemplazando los datos. ¿De la amplitud cuánto tenía la amplitud Aguas? ¿En este cuánto era la amplitud? 0,2 metros. Y creo que este punto, un ejercicio similar a este se les evaluó, ¿verdad? Y si no revisaron esto ustedes ni en vacaciones fregados. Por eso les decía que les puse un ejercicio para mí el más fácil de todo lo que voy a ver en este video. ¿Cuánto, por favor, mi mujer? Y obviamente de que tiene que ser un valor menor al de la rapidez máxima, ¿no? 0,879. Listo. Y ya tenemos entonces la rapidez. Sigamos. Energía cinética máxima. ¿Cuál es la fórmula? Un medio de la masa. Eso ya habíamos visto antes y algunos chicos tenían estas fórmulas antes. Entonces reemplazamos. ¿Cuál era la masa, mi amor? No sé, 0,2 kilogramos. ¿Ya? Y la rapidez máxima, la que ustedes me dictaron que era 1,33 metros sobre segundo. Oye, vamos al cuadrado. ¿Cuánto vale, por favor, mi vida? 0,177 joules. Aquí me pusieron unidades newton, cuando sabemos que la energía no es fuerza. La energía cinética máxima, recuerden que siempre va a ser igual. En todos estos sistemas ya expliqué que es un sistema conservativo, por lo tanto va a ser igual a la energía potencial máxima y también va a ser igual a la energía mecánica. Eso ya habíamos visto y explicamos en el péndulo. Solo les dije que siempre las energías máximas van a ser iguales porque son sistemas conservativos porque no hay razón. 177. 177. ¿Así, mi amor? Sí. Y por lo tanto aquí se me preguntaba también cuánto era el valor de la energía potencial máxima, por lo tanto debe ser menos. Sin embargo, si es que alguien quería sacar el valor de la energía potencial máxima, por Dios, ya no, pues utilizando esta fórmula que me pusieron aquí los chicos. Ya no, porque les dije que en resortes no funciona ya la gravedad. Funciona la gravedad cuando de una u otra manera los objetos precisamente se mueven porque actúa la gravedad. Allí no va a actuar la gravedad, actúa el resorte, está sosteniendo el resorte. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar la energía potencial elástica. Cuando es máxima, esta deformación es la máxima, y la máxima deformación explicamos que era la amplitud, ¿sí? Por lo tanto, aquí nos quedaría que la energía potencial máxima es igual a un medio de la constante, que era, me dijeron cuánto, 24,5 kilogramos sobre segundo al cuadrado, por el valor de nuestra amplitud, que era, me dijeron 12, ¿no es cierto? Es decir, 0,12 metros elevado al cuadrado. Y si usted va viendo las unidades me van a quedar kilogramos, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, que son los joules. ¿Y cuánto queda, por favor, mi amor, si me ayuda? 0,576. 0,176. Si usted ve, este resultado prácticamente es equivalente al de acá, solamente difieren en centésimas, milésimas por los redondeos, ¿sí? Pero obviamente se está llegando a la conclusión que analizamos acá. ¿Por qué? Porque dijimos que en este sistema de movimiento armónico simple estos sistemas no van a haber rozamiento, son sistemas conservativos, y también dijimos algo especial. Un movimiento armónico simple, recuerda que era un movimiento, mi amor,
indefinido, es decir, va a moverse pero hasta parar sin detenerse en ningún momento. Y al no detenerse, estas energías se van a conservar. Estas energías también eran la mecánica, ¿no? Entonces vamos a colocarle. Yo vi en un par de lecciones de los grupos de tercero que la mecánica hicieron esto. Está perfecto. Pero ellos se equivocaron porque sumaron estas dos. Sumaron este de aquí con este de acá. Entonces ahí se ve que no entendieron la explicación que les di a ustedes en la clase. Porque les dije clarito que incluso les indicaba, cuando la potencial es máxima, justo en ese valor la cinética es cero. Cuando la cinética es máxima, justo en ese valor la potencial es cero. Pero en ese punto. No significa que aquí, cuando la potencial es máxima, justo en este punto la cinética es máxima. No, 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 no. La potencial y la cinética tienen en diferentes momentos. La potencial tenía más grande, se podría decir, el valor más alto, el elástico, cuando tenía la máxima deformación en los extremos. Y la cinética era máxima en el medio. Eso les hice ver a ustedes en la gráfica incluso. Entonces no tienen los mismos valores de la potencial máxima y la cinética en el mismo punto, no. Potencial máxima en los extremos, cinética máxima en el medio. Por eso no pueden sumarse, porque no están en el mismo punto. La una en los extremos y la otra en el medio. Entonces aquí cometieron ese error, sumar. Pues vayan viendo errores, ¿no?, que han cometido. ¿Qué más nos pide aparte de esto, mi amor? Si no me equivoco, le debe pedir la... Muy bien, aquí dice la cinética y la potencial a los 9. Si nos dice la cinética a los 9, pues aplico la misma fórmula de la cinética, ¿no? Un medio de la masa, pero ahora es la rapidez a los 9 elevado al cuadrado. Y como ya tenemos esta rapidez a los 9, pues le reemplazamos nada más. La masa me dijeron que era 0,2 y la rapidez obtuvimos 0,879. ¿Cuánto nos quedaría, por favor? 0,077. 0,0. Ya. Y si nos pide la energía potencial a los 9, aquí teníamos dos alternativas. Muy bien. Podríamos restar la energía mecánica menos la energía cinética a los 9 centímetros, que es una, ¿no? Por lo que se cumple que es un sistema conservativo. Entonces, ¿qué habríamos podido hacer? Aquí teníamos que poner este valor de la energía mecánica menos este valor que acabamos de encontrar de la energía cinética a los 9. Y nos da exactamente 0,1, ¿verdad? Esa era una manera. Otra manera, pues aplicando la fórmula. Energía potencial a los 9 centímetros es igual a 1 medio de K por la X al cuadrado. Esta X es los 9 centímetros. Pero esos 9 centímetros hay que transformarlos a metros. Y nos quedaría que esto es igual a 1 medio por la constante, que en este caso nos dio 24,5 kilogramos sobre segundo al cuadrado, y por 0,09 metros también elevados al cuadrado. Y le debe dar un valor parecido, ¿no? 0,09. ¿Ya? Que prácticamente es parecido al valor que tenemos. Falló con una centésima en este caso. ¿Entendido? Y solamente son por los redondeos. ¿Qué más le pide? ¿Nada más? Nada. Y ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Habíamos visto que ejercicios de resorte son más sencillitos, ¿no?, que los ejercicios de péndulo. El péndulo se complica más por los ángulos, por las tensiones. Entonces es un poquito más complejo, el resorte es mucho más fácil. Y les puse incluso aquí a ustedes el ejercicio sin que tengan que despejar nada. Bien, vamos entonces avanzando. Ahora sí, con esto voy a dar por terminado un movimiento armónico. Si al final del trimestre me alcanza el tiempo para hacer una variedad más que sí, trataría hacer un montón de más de movimiento armónico, pero voy a hacerlo más elemental y esencial. Pues voy a avanzar con acústica porque lo contrario ustedes no van a tener las bases como para salir completando los contenidos de física en tercero bachiller. No, movimiento armónico no se trabaja con el. De hecho, si ustedes investigaron, los chicos que hicieron la investigación armónico, las fórmulas del movimiento armónico, que son 3, de la posición, la rapidez y la aceleración, que no hemos visto y no vamos a verlo con ustedes en esta oportunidad, es más difícil analizar. Eso se ve y se trabaja solo en forma escalar. Y parten de las gráficas que ustedes han visto en matemáticas, en trigonometría. Me imagino que les enseñaron a graficar la función seno y la función coseno, ¿verdad? Entonces se parece mucho
Por eso se trabaja con esas funciones en movimiento armónico simple. Y el movimiento armónico simple, de hecho, si ustedes vieron y analizaron, los chicos que les tocó analizar esta partecita, la mayoría de las gráficas justo eran como un movimiento de unas rondas. Y algunos no entendían de dónde sale. Les explico sobre esta partecita porque sí me gustaría que les quede claro en caso de que algunos estén sobre todo interesados en seguir carreras que tengan que ver algo a mi mirada física. Aunque ninguno coge esas cosas ya, pero bueno, por si acaso. Me parece que en algún grupo que expuso yo les preguntaba de dónde salen esas gráficas y cómo es que se puede determinar cuando me explicaban algo así. Y yo les decía que en esta gráfica que ellos me graficaban me indiquen qué es el periodo. ¿Sí? ¿De dónde salen estas gráficas? Por ejemplo, en el caso de se me ocurre de un péndulo. Cuando yo voy a tener aquí un péndulo, esta gráfica de acá se le representa de la siguiente manera, ¿no? Recuerden que en un péndulo la amplitud se medía, si esta es la posición de equilibrio, que aquí está el péndulo en equilibrio, la amplitud se medía o para acá o para el otro lado, ¿ya? Entonces, esta gráfica va saliendo por lo siguiente, por favor analizar. En el eje X siempre va a estar el tiempo en segundos. Y en el eje Y siempre va a estar aquí lo que se desplaza, en este caso el objeto a partir de esta posición de equilibrio, estas distancias. ¿Ya? Entonces aquí van diciendo, por ejemplo, se me ocurre, vamos a poner tiempos para que usted me vaya entendiendo. Si hacemos aquí el tiempo, aquí es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5 y así sucesivamente, y desciendo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta aquí? Y vamos a imaginarnos, a ver, déjenme hacer cuenta exacta, que sería una oscilación completa de aquí para acá, dos amplitudes, aquí otra, vamos a suponer, se me ocurre, 4 segundos. Entonces vamos a suponer, porque este sería el periodo, ¿no? Si usted se da cuenta hasta acá. ¿Cuál es el periodo? 4 segundos. ¿Por qué 4 segundos? Porque ahí completó una oscilación. La oscilación es partir de un punto, subir, bajar y regresar al mismo punto. Es lo que hizo de aquí a acá en 4 segundos. Desde aquí y regresó al mismo punto. Eso es una oscilación. Pero en esta gráfica una oscilación es lo que acabo de marcar en color rojo. Salió de este punto, subió, bajó y regresó al mismo punto. Ahí se completa la oscilación. Pero miramos el tiempo. ¿En qué tiempo ha completado? En 4 segundos. ¿Qué es el 4 segundos del periodo en esa gráfica? ¿De dónde sale esta curva? Esta curva sale de esto. Estos van haciendo en los laboratorios. Y van haciendo esto y dicen, a ver, por ejemplo, si empezó aquí el movimiento en 0 segundos, aquí van midiendo. Aquí en 1 segundo se me ocurre, ¿no? ¿Qué distancia tiene de aquí a acá? Entonces ellos dicen, de aquí a acá tiene esta distancia y van cuadrando, van haciendo puntos y van haciendo las gráficas de las figuras que ustedes conocen como se me ocurre parábolas y van sacando la curva. En este caso es una figura que se llama forma sinusoidal. Y es una forma sinusoidal, obviamente aquí cuando tenemos que parte desde cero. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, se me ocurre, dice por ejemplo en 2 segundos está aquí, entonces debería estar acá en 2 segundos. Aquí. ¿Por qué está aquí en 0? Porque está otra vez en la posición de equilibrio, aquí era la posición de equilibrio. En 3 segundos está por aquí, está yéndose a la izquierda, en este caso está con un valor negativo, si usted ve, si le ve que está hacia abajo, pues en este caso en 3 segundos está hacia la izquierda. Y acá, ¿qué pasó acá? Entonces acá regresó nuevamente a la posición de equilibrio, 4 segundos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, se me ocurre 4 segundos, ¿ya? Ya tenemos entonces valores y van sacando las formas ahí positivas y negativas, y ahí van saliendo las cosas. Esto en un péndulo, en un resorte, ¿cómo sale en un resorte si yo tengo, por ejemplo, un resorte de esta forma? Si aquí está un objeto, y recuerden que es la posición de equilibrio, si es que se estira, esta es la amplitud, y vamos a suponer que la amplitud a sí misma es positiva. De igual manera, ahí van haciendo similar, la gráfica aquí, y van mirando cuánto se deforma el resorte, si me ocurre, si les cuentan de ahí, cuánto se deforma el resorte, hacia la izquierda o hacia la derecha. En estos casos, cuando tengo un resorte que está deformado hacia la derecha, ¿hacia dónde se moverá el resorte? Primerito se mueve hacia la izquierda. Ahí las gráficas suelen empezar así, en algunos casos. No necesariamente empiezan así, pueden empezar así. ¿Desde dónde empezó en este caso? Empezó desde abajo, de valores negativos. ¿Por qué? Porque obviamente el objeto o el resorte puede ir retrocediendo o puede moverse de una manera variable, ¿sí? Pues puede empezar desde acá. Igual, hay gráficas, y por eso les decía que esto de las gráficas es un poco más complejo, y salen así. Por lo general esto pasa en péndulos, y por lo general esto pasa en resortes. ¿Por qué? Porque esto de aquí me indica que por lo general hay un punto de partida inicial, que es este punto de acá, que sale siempre a lo alto. A menos de que un péndulo, como en el caso de acá, que estamos aquí, haya partido como alguna persona me dijo.
dándole un golpe de aquí y empezándole a hacer oscilar. Pero aquí tenemos un problema. Si sale de aquí con un golpecito y empieza a oscilar, la oscilación tiene que completarse aquí. Y se suelen confundir. Por eso se les explica a los chicos que nacen de acá. Cuando el péndulo empieza a moverse, chicos, partiendo de aquí, si le da el golpecito ahí, empieza a oscilar, tiene que terminar ahí. ¿La oscilación cuál sería? Esa. ¿Sí me entiende? Entonces tiene que mirar súper bien y ahí se saben confundir porque suelen creer que la oscilación es hasta aquí que regresa por aquí. Y no es así, no es ir y volver todo el recorrido hasta que regresa al punto de vuelta. Entonces, esto por lo general, repito, es más para resortes y la de acá suele ser en péndulos explicado con la fórmula que les dije acá, ¿no? Con la forma por que les dije. Ahora, en la partecita de aquí, cuando yo les dije a los chicos, ¿cómo ven el valor de la frecuencia? El valor de la frecuencia, recuerden que me decían que es la cantidad de ciclos en un segundo. Entonces yo le buscaba en un segundo. Aquí está el segundo. ¿Cuántos ciclos o cuántas oscilaciones ha cubierto en un segundo? ¿Cómo que uno? Una era todo lo que estaba hasta acá. Exacto, la cuarta parte de la oscilación. Porque toda la oscilación es en 4 segundos. En un segundo, ¿cuánto ha recorrido de esa oscilación? La cuarta parte. ¿Cuál sería la frecuencia? La cuarta parte de una oscilación. Entonces vamos a escribir aquí la frecuencia 0,25 Hz. Si el periodo era 4 segundos, en este caso aquí sería 0,25 Hz. El número de oscilaciones en un segundo. Entonces, ese sería. Claro, ¿cuándo pasa eso? ¿Qué tal si yo tengo esto? ¿Qué tal si es que yo tengo aquí la gráfica y no es 1, sino 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y así sucesivamente? ¿Cuál sería el periodo en este caso? El periodo sería 0,4 segundos. ¿Cuál sería la frecuencia? La frecuencia sería, según tu fórmula, esto, ¿no? ¿Qué vendría a ser cuánto? 2,5, si no me equivoco. Es más grande. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Y por qué 2,5? Mira lo que decíamos que era la frecuencia. ¿Qué era la frecuencia, mi amor? La cantidad de oscilaciones en un segundo. ¿Dónde va a ser un segundo? Un segundo va a ser mucho más acá. Mira que en 0,4 he completado una. ¿Cuánto tiempo tardará en completar 2 oscilaciones? 0,8, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tardará en completar las 2 oscilaciones y media? Justamente 2 oscilaciones y media tarda en completar en el inverso de 0,4 segundos, que vendría a ser exactamente 2,5 Hz. 2 oscilaciones y media completan absolutamente en un segundo. Por eso te sale ahí que la frecuencia es 2,5 Hz. ¿Sí? Entonces es una manera de fijarse ahí periodo y frecuencia en una gráfica. Lo mismo, si los chicos, por ejemplo, revisaron que el movimiento armónico simple también se trataba de un movimiento circular porque es el reflejo del movimiento circular, ahí era más fácil explicar esta partecita de la gráfica o de las curvas. En un movimiento circular, cuando usted tiene, por ejemplo, un movimiento circular, es mucho más fácil ver de dónde salen las gráficas. ¿Por qué? Porque resulta que el radio viene a ser la amplitud. Pues ahí se nota clarito que este valor de aquí es este. Y así mismo el radio de acá llega acá. Es mucho más fácil en un movimiento circular. Ahí la amplitud es esto. O la amplitud es lo que está acá. Se nota clarito. ¿Y qué es la amplitud en el movimiento circular? El radio. El radio siempre en el circular va a ser la amplitud. ¿Cómo van haciéndose estas gráficas? Igualito, mi amor, que hace rato. Dijimos, por ejemplo, si me ocurre, sale desde aquí el objeto, está en 0 aquí. Y vamos viendo en qué sé yo, se me ocurre en un segundo, si estamos por aquí, se me ocurre que está justo por acá. Entonces aquí estamos en un segundo. Entonces grafica y estamos en 2 segundos, obviamente está acá, entonces por eso el objeto baja y llega acá en 2 segundos. Luego el objeto tiene un valor negativo, miren el radio, tiene un valor negativo, entonces obviamente está acá en 3 segundos. Y luego obviamente completa la oscilación en qué tiempo, en 4 segundos. Entonces ahí tenemos esta gráfica. Obviamente no solamente hacen, mi amor, poniendo aquí un segundo, pueden hacer en medio segundo y buscan la distancia que recorrió en medio segundo. Esta distancia que recorrió es en base a este radio. La distancia que recorrió de aquí a acá, esa es la distancia, mi amor, que le van a encontrar. Son las distancias a partir de las amplitudes. ¿Y qué han sido las amplitudes en este caso? El valor de cuánto, entonces van buscando estas distancias, Eso es todo lo que van haciendo y van sacando la gráfica. Y son gráficas que han coincidido con las fórmulas o sinusoidales o las formas coseno-sinusoidales. ¿Por qué? ¿Cuándo van a tener la forma de coseno? Cuando tengamos un movimiento circular en este sentido. Si usted
usted tiene un objeto que no parte desde aquí, pero parte desde acá, ahí va a tener usted una gráfica similar a esta, que debieron haber visto ustedes también en las investigaciones que hicieron. Ahí van a partir así. Miren, entonces el objeto sale de esta manera. Ahí está en 0 segundos, ahí empieza el movimiento. 0 segundos empieza ahí. ¿Qué va a pasar? El objeto se va en este caso para este lado, va bajando. Y cuando llega en este caso acá, que vamos a poner un tiempo en 1 segundo, está aquí, justo en el punto de equilibrio. Luego baja, está acá en el valor más bajo que puede ser la amplitud y que va a ser el radio. Se encuentra en este valor de aquí en un determinado tiempo. Luego llega acá, está en este punto. ¿Ha completado ahí la oscilación? No completó porque no llega al punto. Está recién aquí. ¿Dónde completa la oscilación? Cuando vuelva a quedar acá. Entonces hasta ahí, miren, no está una oscilación completa. Está 3/4 de la oscilación. Aquí completa la oscilación. ¿Sí? Ya, entonces ahí tenemos exactamente la oscilación y se va haciendo las gráficas. Es más fácil entender el movimiento circular que en el resorte y en el cubo. ¿Sí? Bueno, más o menos como para aclarar. Por eso, en algunas fórmulas, chicos, no sé si ustedes miraron que en algunas fórmulas del armónico simple, casi toditas las fórmulas trabajaban o con seno o con coseno. Si se dieron cuenta, la fórmula de X trabajaban más o menos, tenían ustedes ahí el valor de la amplitud por W por T y más un ángulo de fase. Lo mismo en el valor de la rapidez, parecido a lo que vimos, que era igual a amplitud por W, por un coseno de, qué sé yo, del ángulo de fase, etcétera, por un tiempo incluso. ¿Por qué? Porque obviamente depende de ese tipo de funciones de seno y de coseno. Siempre estas gráficas van a ser así, en base a esas funciones trigonométricas seno y coseno, ¿ya? Pero bueno, como les decía, no sé si me alcanza el tiempo para revisar con ustedes eso, si es que nos alcanza. Si es un poquito más complejo, lo haremos. Si no, simplemente pasaremos con el análisis del sistema masa resorte y péndulo que ya vimos con ustedes, ¿ya? Vamos a trabajar entonces, chicos, el siguiente contenido que tiene que ver con acústica. Y acústica tiene que ver con lo que son ondas, ¿sí? Y ondas tiene mucho que ver también con lo que ya analizamos nosotros en cuanto al movimiento aquí oscilatorio. Y por lo tanto vamos a ver algunas ecuacioncitas que nos van a servir. Ustedes ya tienen, chicos, en las diapositivas que se envió, ¿ya? Y el borrador ustedes, mi amor. Vamos entonces analizando las fórmulas. Revisemos. No sé si se han dado ya una lectura de las diapositivas. Vamos entonces pidiendo la colaboración del grupo que le tocó exponer. Yo voy mencionando algunas cosas y me ayudan a completar las ideas. Una característica principal del sonido Es una onda mecánica. Perfecto, es una onda mecánica. ¿Qué significa que es una onda mecánica? Necesito un medio para hacer. Muy bien. El sonido es una onda mecánica y que sea una onda mecánica necesita obviamente un medio para ser transportada o para propagarse. Si no hay un medio para transportarse o propagarse, no hay sonido. Es decir, que si estamos en el vacío, no vamos a escuchar sonido, en pocas palabras, ¿ya? Para que exista el sonido tiene que existir ya sea un medio sólido, líquido, gaseoso. Pero también, dependiendo del medio, dependiendo de las condiciones ambientales de ese medio, esa rapidez del sonido puede cambiar y puede variar, ¿ya? Por ejemplo, se dice que de acuerdo a las mediciones que han hecho en condiciones ideales en los laboratorios, que llaman condiciones ideales, se dice que en condiciones ideales, cuando la temperatura del ambiente es de 15 grados centígrados, la rapidez del sonido se ha medido y se ha establecido que es 340 metros sobre segundo. Y ese es el valor que se ha estandarizado o que se considera un valor constante de la rapidez del sonido, ¿sí? Entonces, el valor de la rapidez del sonido estándar es 340 metros sobre segundo. Pero aquí tiene otra característica especial el sonido. Aparte de ser una onda mecánica que requiere de un medio para poderse propagar o para poder ser escuchado o percibido por el oído humano, resulta que ese sonido también tiene una característica que es que viaja con una rapidez constante. Y al viajar con una rapidez constante y ser una onda, utiliza fórmulas tanto de MRU como también de ondas. Si sabemos que va a utilizar la fórmula de MRU porque viaja con rapidez constante, esta va a ser una de las fórmulas que vamos a trabajar, porque decimos que se mueve con esa rapidez constante. Pero también si digo que el sonido es una onda mecánica, vamos a trabajar con la fórmula de onda que nos decía que la rapidez es igual a la longitud de onda por la frecuencia del sonido.
Y de hecho, el sonido se caracteriza por esta característica especial que es la frecuencia. Y nosotros ya sabemos lo que es la frecuencia y hemos hecho una gráfica que acabamos de analizar. ¿Qué ha sido la frecuencia? La cantidad de oscilaciones que se completan en un segundo. La cantidad de oscilaciones que se completan en un segundo. Para volver a aclarar esta idea, vamos a suponer lo siguiente. Por favor, voy a hacer una gráfica y vamos a suponer que estas son ondas sonoras. Y en esa onda vamos a identificar estos elementos que acaban aquí de visualizar. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda es la distancia que existe entre dos crestitas o dos valles, también se dice, de esa onda, ¿no? Estas son crestas que son las que están más hacia arriba y los valles se llaman los valores más bajos de esa onda. Esta distancia que existe entre las dos crestas o entre dos valles se llama longitud de onda, ¿sí? Pero ¿qué es la frecuencia en esa gráfica? Si usted me fue comprendiendo lo que se grafica en el eje X, lo que se grafica en el eje Y, recuerde que en el eje Y van a ver como distancias, valores que me van a determinar la amplitud de la onda. Recuerden que la amplitud de la onda se medía aquí o se mide acá, ¿sí? Arriba o abajo, que da lo mismo, ¿no? Porque puede ser positivo o negativa dependiendo hacia dónde se esté moviendo la onda. Entonces, estas distancias de aquí se miden en el eje vertical. Recuerden, distancias en el eje vertical y que se miden en el horizontal, tiempos, ¿ya? Si yo pongo, para que usted me comprenda a mí, se me ocurre, ya, a ver, déjeme hacerle el cálculo exacto. Ya, se me ocurre que hasta aquí es un segundo. Hasta ahí es un segundo. ¿Qué hago yo para ver la frecuencia? Le busco el segundo, aquí está. Y veo en ese segundo cuántas oscilaciones se cumplieron de esa onda. Los voy buscando. Eso, muy bien. Los observo. De aquí a acá, una oscilación, ¿no es cierto? Luego tengo otra oscilación que va desde aquí hasta acá, ¿verdad? Dos oscilaciones. Y la tercera sería la que completamos en color negro hasta llegar acá. ¿Cuántas oscilaciones se completaron en un segundo? Entonces ya tendría la frecuencia. ¿Cuál sería la frecuencia? La frecuencia solo observando sería 3 Hz. Y le mediría la distancia. ¿Cómo mido esta distancia? Perdón, esta longitud de onda. Esta longitud de onda le tienen que facilitar a usted. Es una característica específica del sonido. Si es que no le facilitan a usted esa característica que es la longitud de onda, usted le puede calcular. Porque si sabe que el sonido viaja con una rapidez constante y tiene un valor de 340 y ya conoce la frecuencia, le podría calcular aplicando esta fórmula de longitud. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que se le pide a usted precisamente en algunos ejercicios. Que calcule la longitud de onda o calcule la frecuencia dependiendo de los valores que se notan. ¿Sí está claro, mi amor? De igual manera, si a usted le piden que determine la amplitud, solo mira la gráfica y mira esta distancia, la que esté representada en el eje y ya tendría el valor de la amplitud. Y la amplitud se va a necesitar, ya vamos a ver para qué se necesita la amplitud y en qué valores del sonido se va a poder aplicar la amplitud. ¿Está entendido lo que es la amplitud, la longitud de onda y la frecuencia en una gráfica, por ejemplo? ¿Sí? Ya. ¿Está entendido que el sonido viaja con rapidez constante? Y también que es una onda y por lo tanto se utiliza el cálculo de su rapidez con longitud de onda por frecuencia. Recuerden, si hablamos de longitud de onda, longitud, ¿en qué unidades debe estar eso? ¿Y qué debe tener de unidades la frecuencia? Hertz o segundos a la menos 1. Y si usted multiplica esto, metros por segundos a la menos 1 o metros por hertz, ¿qué nos da a la final? Nos va a dar como unidades metros sobre segundos. Eso no se olvide, ¿sí? Entonces de ahí salen las unidades obviamente de rapidez. La otra fórmula ya es manejada por ustedes en cinemática como para que tengan una idea de dónde salen las unidades. Perfecto. Ahora bien, analicemos algo. Como es una onda, las ondas tienen unas características y propiedades especiales. Y dentro de esas características y propiedades que tenemos en una onda, y estas características nos van a servir cuando veamos luz, una de las características más sencillitas y fundamentales del sonido es que aparte de propagarse el sonido, también puede reflejarse el sonido en una superficie, pero no siempre se refleja. ¿De qué depende? Precisamente de la superficie. Si encuentra una superficie con características reflejantes, se refleja, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Como una pared, como el vidrio, etc. Si es que es una superficie que no es reflejante, sino más bien absorbente, ¿cómo qué? Como por ejemplo las cortinas, la tela, el paño,
Por lo general, las cortinas, las cosas que son como esponjitas incluso también. Allí lastimosamente va a absorberse. Es decir, el sonido va a ser atrapado por esa superficie y ya no rebota. Recuerde que siempre que hablemos de reflexión, es un rebote. Rebota la ola. ¿Cómo va a rebotar? Entonces la idea es esta. Vamos a suponer que alguien habla en un lugar o pega un grito en un lugar y esas ondas van a viajar. Encuentra una pared, aquí tenemos un muro o una pared. Esas ondas sonoras al viajar chocan con ese objeto o esa superficie reflejante. Y si es reflejante, lo que hacen esas ondas es regresar. Y regresan. Y si ustedes se han dado cuenta, cuando estamos en un sitio, por ejemplo, si esta aula estuviese completamente vacía y usted ingresa, se va a escuchar. Pero si tenemos ahorita, por ejemplo, el aula así como está, incluyéndonos a nosotros dentro de la misma, ya no se escuchan los ecos. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros y el aula ya se empapó de otras superficies que no son netamente reflejantes. La ropa, las cortinas no son reflejantes, son absorbentes. Un ejemplo es lo que sucedía en el Coliseo nuestro. Si ustedes observaron y recuerdan, cuando construyeron recién el Coliseo, que fue un fraude ese Coliseo, no tenía una acústica para nada, bueno, y de hecho no tiene hasta una acústica buena, porque la construcción en sí, arquitectónicamente, no está hecha para ser acústica. Y segundo, el material del que está hecho la cubierta es metálico, y el metal es súper reflejante. Y al ser reflejante, rebota. Y siempre que hablaba no se entendía nada de nada. O sea, solo se escuchaba ruido, pero nada de entenderse. Hasta ahora todavía yo algunas cosas no entiendo, pero sí se mejoró. ¿Y qué hicieron para mejorar? ¿Sí se fijaron? Colocaron esas telas arriba y esas telas son absorbentes. La idea es que se produce el sonido, viaja el sonido y absorbe. Ya no se produce tanto eco que chocaba entre una y otra cosa y hacía que no se entendía nada de lo que pasaba. Hay que mejorar obviamente muchas cosas ahí abajo, porque incluso los equipos son malos, ¿no? ¿Ves? Ya son, creo que del año 1. Entonces son situaciones que también afectan, ¿sí? No se ha mejorado todavía esas cosas, pero algo se entiende ya de lo que hablan abajo, porque obviamente hay superficies que son absorbentes allí, y eso ha mejorado. Entonces, para que entendamos que hay superficies que no siempre son reflejantes y otras que no siempre son absorbentes. Esto es el eco. Entonces, este eco, ¿qué ha sido? El eco, que es lo que nosotros conocemos, es la reflexión del sonido. ¿Qué es la reflexión del sonido? Viaja la onda y rebota. Es simplemente la reflexión del sonido. ¿Está claro hasta ahí? Pero resulta que en esto del viaje del sonido en diferentes medios, una vez que rebotan o no rebotan, resulta que el sonido también puede variar su valor de la rapidez, dependiendo precisamente si hay un cambio en la temperatura en el ambiente. ¿Qué tal si igual estamos en una temporada fría? La rapidez del sonido no va a ser la misma si estamos en una temporada de calor o si estamos en la sierra o si vamos a la costa. ¿En dónde de alguna manera viaja más rápido el sonido? A temperaturas más elevadas. ¿Han escuchado ustedes las emisoras, sobre todo ahorita que se fueron algunos de vacaciones a la playa? ¿Han escuchado ustedes las emisoras de radio? Por ejemplo, la que es más conocida por allí, la Radio Saracay, que tan buena es la frecuencia de la emisora por la costa, es excelente. Tiene una cobertura buenísima para las emisoras de la costa. ¿Por qué tienen una buena cobertura? Ellos no tienen superficies reflejantes como las elevaciones que nosotros tenemos aquí. Las elevaciones aquí impiden que las ondas sonoras viajen hacia donde realmente tienen interés que viajen. Entonces las elevaciones impiden, se convierten en estas superficies reflectoras. Empiezan a chocar y les toca poner un montón de antenas receptoras. ¿Para qué? Para que sean recibidas y que se puedan trasladar a donde deben llegar. Y lastimosamente eso de colocar antenas receptoras cuesta. Pero en cambio estas emisoras en la costa no tienen esta dificultad, porque no hay alto relieve, primero. Y aparte tienen otra facilidad. La temperatura de la costa es más elevada que la de acá. El sonido viaja más rápido. Y la frecuencia ya, o sea, del sonido es buenísima, es clarísima, es detalladísima allí en pocas palabras. Usted aquí escucha con interferencia, muchas veces las emisoras. Tengo que estarle pero regulando bien, si es que de alguna u otra manera le acerté bien a la frecuencia. Allá no. Súper bueno, que la puedan ustedes diferenciar. Y es por estos factores que influyen. Uno el relieve, que impediría que haya mucha reflexión del sonido, y otro también la temperatura. En función de la temperatura, tenemos una fórmula que nos permite hallar cómo cambia la rapidez del sonido cuando cambia la temperatura. Y esa fórmula nos dice que es igual a 331 metros sobre segundo, y yo les explico lo que es esto.
más 0,6 metros sobre segundo sobre grado centígrado y por T. ¿Qué es esta T? Esta T, cuidado con que sea el periodo, no es periodo. Esta T es temperatura del ambiente en grados centígrados. Recuerde que es temperatura ambiental. Y esta debe estar siempre en grados centígrados. Por eso les pongo acá debajo la unidad grados centígrados, para que recuerde que la temperatura debe estar en grados centígrados. Si la temperatura está en grados centígrados, este grado centígrado de aquí se elimina con el de acá. Y me va a quedar metros sobre segundo aquí, sumado con metros sobre segundo, da el metro sobre segundo de la rapidez. ¿Qué es este valor de ahora, el 331? Ese es el valor que midieron en el laboratorio después de tantas experiencias de la rapidez del sonido, pero en laboratorio. En laboratorio, ¿sí? Ya en el ambiente común y corriente, varios valores que salieron en el laboratorio salieron el promedio ambiental. Por eso le dieron como el promedio ambiental de la rapidez de sonido a 340. En condiciones ideales, dicen ellos, a 15 grados centígrados. Pero este es un valor calculado en laboratorio. Y esto obviamente es calculado con la afectación de la temperatura a partir de estos valores determinados de la rapidez de sonido. ¿Ya? Bien, pero parte de eso, así como dijimos que el sonido puede viajar, chocarse, ser absorbido, también va a depender en el medio en el que esté viajando el sonido. No es lo mismo si el sonido viaja en aire, si viaja en un gas o si viaja en un sólido. ¿Ya? Si es que tenemos nosotros un sonido viajando en un sólido, ¿cuándo puede viajar el sonido en un sólido? Se me ocurre. Cuando ustedes golpean una barra de acero, ¿se han escuchado que al golpear se produce un sonido? Ese sonido se produce en la misma barra, por lo que vibran las ondas en la misma barra. Entonces, ese sonido, mientras va viajando en esa barrita de acero, hasta que salga de esa barrita de acero, va a tener la posibilidad de ser calculado con la siguiente fórmula. La Y dividido para la densidad. Siempre la que esté acá abajo y ese símbolo va a ser densidad. ¿Qué es esta Y? Esta Y se le conoce como módulo de Young. Y esto del módulo de Young tiene que ver siempre con sólidos. No se olvide que siempre que sean estados sólidos o objetos sólidos y viaje por allí el sonido, estamos hablando de módulo de Young. Y el de acá va a ser la densidad del sólido. Se me ocurre del ejemplo que yo le dije a usted, si estamos hablando de una barra de acero, tendríamos que utilizar la densidad del acero. Si estamos golpeando una barra de hierro, tendría que utilizar la densidad del hierro y así sucesivamente. Cuando un objeto viaja, por ejemplo, por líquidos, cuando el sonido viaja por líquidos, ¿qué pasa con la rapidez del sonido? Algo parecido. Pero ahora, en vez de utilizar el módulo de Young, utilizamos algo que se conoce como módulo volumétrico. Estos valores, mi amor, del módulo de Young y el módulo volumétrico ya han sido calculados en el laboratorio, ya conocen, ¿sí? Así como las densidades. Ustedes han visto que hay en el internet las tablitas de las densidades de los sólidos, de los líquidos y los gases, ¿verdad? Igual, mi amor, así hay las tablitas de los módulos, el módulo de Young, el módulo volumétrico y tenemos algunos otros que ya vamos a escuchar en la formulita y que no tenemos. Y repito, va a ser módulo volumétrico y esto va a estar dividido para la densidad. Aquí, el módulo de Young, ¿en qué unidades va a estar? El módulo de Young, el módulo volumétrico, ¿en qué unidades va a estar? En pascales. ¿En qué unidad va a estar, mi amor, la densidad del sólido, del líquido, del gas? Siempre va a estar en kilogramos sobre metro cúbico. Si no está en esas unidades, usted las tiene que transformar. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Para la próxima clase revisamos la fórmula de gases. La fórmula de gases es un poquito más especial y ahí me toca indicarles y dictarles, de hecho, cuáles son gases monoatómicos, diatómicos, el valor de la constante adiabática y el valor de la constante de los gases. Pero necesito que vayan revisando algo y eso queda como una tarea. Justamente, como usted puede ver aquí, tengo el valor de temperaturas, ¿no es cierto? En la de los gases también hay temperaturas. Usted tiene que venir recordando fórmulas de cómo transformar la temperatura. De Kelvin a centígrado, de Fahrenheit a centígrado. Solo voy a utilizar 3 escalas con ustedes. La Fahrenheit, la centígrada y la Kelvin. Entonces recuerden cómo transformar una escala a otra. Sí, mi amor, no se olvide. La próxima clase les hago pasar recordándome fórmulas, ¿verdad?, de transformar temperatura. Recuerden que esta clase quiero